Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la serie bíblica El Santuario, una verdad actual. Estamos ya en la transmisión número 8, en la octava transmisión de esta cita que nos dimos cada viernes. Habíamos arrancado desde julio, agosto, septiembre, y todos los viernes a las 22 horas nos dedicamos una hora para poder comprender la verdad sobre el santuario, para poder comprender más del Evangelio, cómo Dios presentó el Evangelio a su pueblo en forma vívida, en forma de símbolos, toda simbología, y que hoy en día nosotros alcanzamos la comprensión de ese evangelio, de esa forma de presentar el evangelio, y es mucho más fácil poder comprenderlo, es más específico poder comprender el santuario, una verdad actual. Queremos saludar a todos los amigos que se han hecho presentes, sean bienvenidos. Mi nombre es David Brandán, transmitiendo desde San Miguel de Tucumán, República Argentina. Muy bien, vamos a pedir la bendición de Dios para esta serie bíblica, para que Dios dirija y salga todo bien. Oremos. Padre eterno, Señor, te damos gracias, nuestro Dios, por permitirnos poder transmitir, Señor, esta serie bíblica sobre la verdad del santuario. Como tú, Señor, transmitiste el Evangelio, diste a conocer la verdad de la redención mediante el santuario, los pasos a seguir para poder llegar hasta ti, Señor. Padre Santo, te rogamos que tu Santo Espíritu bendiga este estudio, bendiga esta transmisión, y llegue a aquellos que quieran saber más específicamente de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces haciendo un repaso
de lo que nosotros venimos estudiando, ¿sí? En una entrega anterior habíamos estudiado uno de los 3 muebles del santuario, del lugar santo, perdón. El santuario tiene 4 muebles en total, 3 en el lugar santo, 1 solo en el lugar santísimo, y en total tiene 6 muebles, ¿sí? Lo que sería el altar del sacrificio, la fuente o lavacro, y de ahí habíamos estudiado la mesa con los panes de la presencia. El estudio anterior fue sobre el candelabro que irradiaba luz, y ahora nos toca el estudio sobre el altar del incienso, u altar de oro también se lo llama, ¿sí? Bien, y ese candelabro, el estudio anterior, haciendo un breve repaso, irradiaba luz, y esa luz representaba la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Significa la predicación del Evangelio. Pero Cristo nos delegó también a los discípulos, le dijo: vosotros sois la luz del mundo. Es decir, los representantes de Cristo, los encargados de llevar la luz de Cristo, la luz del cielo, a los que no conocen, ¿sí? Transmitir esa luz. Es decir, esto representa a la predicación del Evangelio. La mesa con los panes de la presencia representa a el pan vivo, que es Cristo Jesús, que descendió del cielo. Este pan, que el que come no tendrá sed, no tendrá hambre más. El pan, dice Cristo, que es la carne y es la sangre de él, pero eso en sentido figurado. Dice: la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Es decir, que esa mesa con los panes de la presencia representa el pan espiritual. Pero un cristiano que se alimenta de la Biblia, que está bien espiritualmente, si no da a conocer esas verdades que Dios le bendijo, pues entonces no está haciendo una vida equilibrada. Cristo Jesús llevó una vida equilibrada, se alimentaba de la palabra, vivía de la palabra de Dios, predicaba el Evangelio, visto esto en el figurado ahí en el mueble del candelabro de 7 brazos, y también vamos a ver qué significa el altar del incienso en la vida del cristiano y en la vida de Cristo. Vamos a arrancar entonces con los power, ¿sí? Vamos a arrancar con los power. Acá nosotros ya tenemos el nombre del estudio: el santuario, una verdad actual. Dice: el altar del incienso. Este es el estudio la 8ª entrega de esta serie bíblica. Bien, vamos a comenzar entonces con la primera diapositiva, ¿sí? El texto bíblico que nos cita. Vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 30, el versículo 1 al 5. ¿Qué nos dice Éxodo 30, 1 al 5? Dice: harás asimismo un altar para quemar incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. El versículo 5 dice: harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Entonces acá nosotros tenemos la primera lectura de esta serie, ¿sí? En donde Dios le manda construir a Moisés, a su pueblo, un altar. ¿Para qué era ese altar? Era un altar para quemar incienso. ¿Qué es el incienso? El incienso era una savia
era la corteza de un árbol, ¿sí? Que se molía, y esto era utilizado al quemarlo, emanaba un aroma grato a Jehová, ¿sí? El ambiente quedaba perfumado con este olor que emanaba el incienso, ¿sí? Entonces, este altar era para quemar ese incienso, ¿sí? Era para quemar el incienso y para que el ambiente esté perfumado, que sea aroma grato a Jehová. Este mueble dice que era de madera de acacia. Nosotros ya habíamos estudiado la madera de acacia, que representa a lo humano. Como Cristo tuvo que hacerse hombre, Dios tuvo que hacerse hombre para pasar por el fuego de la prueba, ¿sí? Dice, nos da la medida en el versículo 2. Las medidas, es decir, era cuadrado, tenía 45 por 45 centímetros y la altura era de 90 centímetros. Este mueble tenía cuernos en sus extremos, a semejanza del altar de sacrificio, ¿sí? Tenía cuernos, y los cuernos nosotros habíamos visto que representan poder, el poder de Cristo. En el versículo 3 nos habla que estaba revestido de oro puro. Es por eso que en el Apocalipsis nosotros vamos a encontrarlo no como el altar del incienso, sino como el altar de oro, ¿sí? Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa. También tenía una corona a semejanza de la mesa con los panes de la presencia. También la mesa tenía una doble cornisa. Esta tenía una sola cornisa, es decir, una sola corona, y esto representa a la victoria de Cristo, la vida en justicia de Cristo. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa. Estos anillos representan al cuerpo de Cristo que fue traspasado, ¿sí? En el sacrificio que estaba haciendo Él en la cruz por nosotros. Entonces eso representa este anillo, al igual, digamos, que los otros muebles, pero también era para ser transportado. Dice, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás de madera de acacia y sus cubiertas de oro. Muy bien. Pasamos entonces a la otra diapositiva. Continúa en el versículo 6 al 10. Nos dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Es decir, acá en el versículo 6 nos da la ubicación de este mueble. Ya vamos a ver las diapositivas, las imágenes. Entonces estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba en el lugar santo delante del segundo velo, es decir, el último velo, ahí estaba ubicado. Dice, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Qué quiere decir? Que se quemaba incienso 2 veces en el día, a la mañana y a la noche, cuando Aarón encendía las lámparas, dice. Y luego viene un mandato en donde no había que ofrecer incienso extraño, ni holocaustos ni ofrenda, no era para eso. Dice, ni tampoco derramaréis sobre él libación. La libación era un jugo, el jugo de uva de la vid, ¿sí? Que se utilizaba en otros muebles. En el altar del sacrificio se utilizaba la libación, y en la mesa con los panes de la presencia también. Dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación.
Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Una vez al año, este mueble tenía el sacerdote un encuentro con ese mueble, ¿sí? Pero en el servicio diario también específicamente el sacerdote tenía que hacer una actividad en el servicio diario. Ya cuando estudiamos el servicio diario vamos a ver cuál era el rol que le tocaba a este altar del incienso o altar de oro. Muy bien, vamos a ver las imágenes ahora entonces, ¿sí? Nosotros tenemos, haciendo un repaso, el camino hacia Dios. Tenemos la puerta de entrada que representa a Cristo. El altar del sacrificio representa a la cruz del Calvario donde murió nuestro Señor. La fuente o lavacro, el segundo mueble, que está en la parte externa del santuario, en el atrio o patio exterior, esa fuente representaba a el bautismo de Cristo, la resurrección a una nueva vida, y también representa nuestro bautismo y la creación de Dios a una nueva vida. Solamente los que son limpios pueden ingresar en el santuario. Los que no fueron limpiados, es decir, aquellos que no creyeron y no se bautizaron, no pueden ingresar al santuario. Si los sacerdotes entraban al santuario sin haberse lavado, limpiado, purificado las manos, los pies, pues entonces ellos podían morir, iban a morir. Entonces, para ver a Dios, para llegarse a Dios, tenemos que pasar por la puerta que es Cristo, tenemos que aceptar el sacrificio de Él, tenemos que bautizarnos, ¿sí? El que cree y es bautizado será salvo. Entonces nosotros comenzamos una nueva vida, y es una vida que nos topamos con las columnas de la verdad. En el santuario, la puerta de entrada eran las columnas que representan las columnas de la verdad. Entramos sobre el primer velo y pasamos al lugar santo. En este lugar santo, a la derecha nos encontramos con la mesa para los panes de la presencia, que representa la alimentación espiritual de la palabra de Dios, y también haber aceptado al pan del cielo, que es Cristo Jesús. Hacia la izquierda nosotros tenemos el candelabro de 7 brazos, que representa la predicación del Evangelio. Cristo es luz, el pueblo tiene que ser luz. Y luego, ya aproximándonos más, ya cerca, pegado ahí al lugar santísimo, estaba el altar del incienso o altar de oro. Es decir, en los pasos del camino hacia Dios por medio del santuario, estamos acercándonos más y más hasta la última habitación, que es el Santísimo. Y este mueble, la comprensión de este mueble nos acerca. ¿Qué es lo que significa el mueble? Este mueble, el altar del incienso. Eso es lo que vamos a estudiar. Muy bien. Acá tenemos el sacerdote, y ahí ustedes tienen la mesa con los panes de la presencia, el candelabro de 7 brazos, tenemos el sacerdote, el segundo velo, y ahí está el altar del incienso, y luego, pasado el velo, ya tenemos el arca del pacto en el lugar santísimo. Bien, ahí está la figura de lo que es el altar del incienso. Tiene sus 4 cuernos, su cornisa, su altura, su ancho, era cuadrado, su profundidad, los anillos, las varas donde eran utilizadas para transportar. Acá nosotros vemos, ahí está el sacerdote, ahí en este altar había carbones encendidos, el sacerdote echaba el incienso aromático y esto perfumaba el ambiente, ¿sí? Las habitaciones. Bien. En Apocalipsis, el capítulo 8, el versículo
3 al 4, nosotros tenemos una escena celestial. Es decir, recuerden que el santuario terrenal es copia del celestial. Entonces acá en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 4, nosotros tenemos una escena. Gracias al santuario nosotros podemos entender esta escena. Dice Apocalipsis 8, 3 al 4, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces acá nosotros tenemos una escena que se lleva a cabo ¿dónde? En el lugar santo del santuario celestial. ¿Por qué en el lugar santo? Porque ahí estaba el mueble que acá es nombrado como el altar de oro, que nosotros lo conocemos en el santuario terrenal como el altar del incienso, ¿sí? Y tenemos nosotros los elementos, tenemos ese ángel. Es muy importante comprender quién es ese ángel. Es muy importante comprender. ¿Quién es este ángel? Este ángel es un ángel sacerdote. ¿Por qué es un ángel sacerdote? Porque este ángel dice que tenía un incensario de oro. Y solamente los sacerdotes eran los que podían tener incensarios de oro. ¿Sí? Vamos a comprender este punto que es muy importante. Vamos a ver en el libro de Números, el capítulo 16, versículo 39 al 40, en donde nos dice: y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Acá nosotros tenemos un hecho histórico ahí en la vida de la historia del pueblo, en donde en la rebelión de Coré, Datán y Abiram quisieron usurpar y quisieron desplazar a Moisés y a Aarón como sumo sacerdote. Los quisieron desplazar como sumo sacerdote, y el Señor los reprendió, abrió la tierra y los tragó a todos. Fueron quemados por el Señor. Entonces, dice acá, hay un mandato: no cualquiera puede ser representante del pueblo, no cualquiera podía ser sumo sacerdote. El sumo sacerdote era elegido, designado por Dios. Entonces, ¿quién era el sumo sacerdote? Tiene que tener condiciones. Para ser sacerdote tiene que ser del pueblo de Dios. Punto número 1. Punto número 2, tiene que ser de la tribu de Leví. Había sido designada una tribu para que sea el sumo, para que trabajen en el santuario. Y punto número 3, para que pueda ser sumo sacerdote tenía que ser de la descendencia de Aarón. ¿Sí? Entonces, 3 puntos en los cuales podía ser un sacerdote, es decir, el abogado, el representante, el que daba la cara por el pueblo, el que se presentaba delante de Dios para interceder por el pueblo. Entonces, así también en el cielo nosotros nos topamos que hay un ángel que es sacerdote porque tiene un incensario. Y este ángel que es sacerdote, ¿quién es? Este ángel que es sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es nuestro Señor Jesucristo? Porque nuestro Señor Jesucristo reúne las condiciones, ¿sí? Ahora, en el cielo, las leyes son parecidas pero cambian. Para que seas sacerdote,
sacerdote celestial primeramente tiene que ser de nuestra naturaleza, es decir, tiene que ser de nuestra carne y de nuestra sangre. Punto número 1. Es decir, que tiene que ser un hombre. ¿Sí? ¿Puede ser un ángel nuestro representante? No, no puede ser un ángel nuestro representante porque nosotros teníamos nuestro representante que era Adán, él perdió su categoría, la tomó Satanás por usurpación, pero ahora el Cristo la recuperó. Entonces, un ángel no nos representa porque es otra creación, nos representa un hombre, ¿sí? Y ese hombre es Cristo Jesús. Entonces, este ángel que está con el incensario es un ángel sacerdote. Este ángel sacerdote es Cristo Jesús. Por eso es que nosotros ahí tenemos la escena de Apocalipsis 3. Se paró un ángel ante el altar de oro con un incensario de oro. Y está el sacerdote acá en el santuario terrenal delante del altar del incienso con su incensario. Ellos tenían incensario de bronce, el celestial es de oro, y se le añadió mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Entonces acá en Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2 nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El santuario celestial es el verdadero tabernáculo que fue construido por Dios, no por el hombre. ¿Sí? Dios mandó que construyan un santuario terrenal y eso lo construyeron los hombres. Pero ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. ¿Sí? Por eso el ángel en Apocalipsis capítulo 8, versículo del 3 al 4, es nuestro Señor Jesucristo, es un ángel sacerdote. Recuerden que Cristo, antes de venir a la tierra, Él es Dios. Su divinidad estaba vedada estaba revestido como un ángel. Él es el arcángel Miguel, el único jefe de los ángeles. Y entonces los ángeles lo veían como un ángel, ¿sí? Él era un ángel. Entonces, por eso el enemigo de las almas, Satanás, Lucifer, el ángel caído, se confundió porque Cristo era un ángel como los otros ángeles, nada más que era el arcángel Miguel, pero ese ángel estaba revestido de la divinidad, era divino. Así también, cuando Cristo vino a la tierra, Cristo fue un hombre, pero ese hombre en él habitaba toda la plenitud de la divinidad, es decir, era divino. Entonces, ese ángel es sumo sacerdote. Lo mismo nos confirma, ahí tenemos imágenes de nuestro Señor como sumo sacerdote, ministrando ya en el santuario celestial. Y dice en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por Dios por nosotros ante Dios. Y confirmamos que nuestro Señor Jesucristo es el que nos está representando. Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso la escena de Apocalipsis capítulo 8, el ángel que tiene el incensario es nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos otra escena. Y en Timoteo, el capítulo 2, versículo 5, nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombres. Los pasajes bíblicos son claros, hay un solo mediador. No hay dos, no hay mediadora, no hay santos mediadores. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ni siquiera los ángeles son mediadores. No pueden porque no nos representan. Muy bien. Volvemos entonces a Apocalipsis capítulo 8,
luego de comprender que este ángel que se para ante el altar de oro, con un incensario de oro, y se le da mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es decir, que esta escena es en el lugar santo, ya lo mencionamos. Y ustedes van a notar que cada vez que en la Biblia, en la palabra de Dios, aparece incienso, va acompañado con las oraciones, ¿sí? Mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Qué es lo que significa este incienso? Vamos a ver cómo lo comprendía en el Antiguo Testamento. Ahí está el sacerdote con el incensario. ¿Cómo lo comprendía el sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que significa el incienso? Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Es decir, que acá el salmista David entendía bien perfectamente que la oración y el incienso están relacionados, ¿sí? Suba mi oración. La oración se eleva, nuestra oración se eleva a Dios, y él la compara como el incienso, el humo del incienso que se eleva también a Dios, asciende hacia arriba. Bien, entonces el incienso está relacionado con la oración. Ahora, en Apocalipsis capítulo 5, el versículo 8, directamente la Biblia interpreta que el incienso representa a las oraciones de los santos. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, es decir, de Cristo. Todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, es decir, que estos eran sacerdotes, que son las oraciones de los santos. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Acá el libro de Apocalipsis y Revelaciones interpreta que el incienso son las oraciones de los santos, directamente. No compara como hace David, pero estamos hablando de una misma verdad. ¿Qué quiere decir? El incienso representa a las oraciones de los santos, representa a la oración. Así como la mesa con los panes de la presencia representa al estudio de la palabra, así como el altar el candelabro de 7 brazos representa a la predicación del Evangelio, el altar del incienso representa a la oración, a la vida de oración. Y esta fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un paréntesis, ¿sí?, para una actividad que es muy importante comprenderla. En el altar del incienso hay una actividad que nosotros debemos comprenderla, ¿sí? Entonces, en este paréntesis vamos a ver: en el día de expiación, el sacerdote tenía 2 encuentros, se topaba 2 veces con este altar del incienso. Cuando estudiamos el servicio diario vamos a ver también que este mueble tenía un rol que cumplir, ¿sí? Que era que el sacerdote, cuando se presentaba la ofrenda por el pecado, tomaba la sangre de la víctima, entraba al lugar santo diariamente y asperjaba 7 veces hacia el primer velo, y luego con su dedo untaba en los 4 cuernos del altar del incienso. Esa era la actividad diaria, el servicio diario. Ahora nosotros tenemos acá, en este paréntesis que acabamos de hacer, la actividad y el rol que cumple este altar del incienso en el día del juicio, ¿sí? En Levíticos 16:12 nosotros tenemos: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, es decir, el altar del incienso, y sus puños llenos lo llevará con perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo.
Es decir, antes de entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que hacer una actividad con el santuario, el altar del incienso. ¿Sí? Sacar brasas, poner en su incensario, poner incienso, y con el incensario y ese aroma fragante podía entrar el sacerdote. Pero esta era la primera parte donde se topa con este altar. Ahora, luego que el sacerdote ingresaba al lugar santísimo y hacía toda la actividad que Dios le había mencionado, salía del lugar santísimo y se topaba nuevamente con este altar, y ya era para expiarlo, es decir, para purificarlo. Es decir, 2 veces tenía un encuentro, antes de entrar al Santísimo y luego de salir del Santísimo. ¿Por qué les menciono esto? Porque es muy importante que nosotros identifiquemos qué escena está ahí en Apocalipsis, el capítulo 8. ¿Sí? Si es antes de que entre al Santísimo o cuando ya está saliendo. Mi comprensión de este punto, que son muy pocos los que lo tienen en cuenta, porque las consecuencias de comprender de una u otra manera hay una gran diferencia. Entonces, este pasaje está relacionado con el estudio de las trompetas, ¿sí? Y muchos presentan que este pasaje está antes de el juicio, ¿sí? Y nosotros ya vamos a avanzar, esto ya es más agudo, vamos a avanzar que si esta escena es en el lugar santo, entonces es antes de 1844. Y si es después de que el sacerdote ya salió del Santísimo, sería para nuestro tiempo. Entonces, mi comprensión es que esta escena es que ya salió del Santísimo. ¿Por qué? Porque en el versículo 5, que no lo incluimos, Apocalipsis 8:5, menciona que este ángel tira el incensario de oro, es decir, que ya no intercede más, ya se termina todo, es decir, fin del tiempo de gracia, marca ahí en Apocalipsis 8:5. Entonces, ¿cómo puede estar antes de, cómo puede tirar el incensario si no ha pasado primero por el Santísimo? Para poder tirar el incensario, tuvo que haber pasado por el Santísimo, salir del Santísimo y ya nuevamente volver al lugar santo y tirar el incensario. Bueno, mi comprensión es que el ángel está ya luego de haber salido del Santísimo, es decir, en la ubicación de Levíticos 16, sería la parte de Levíticos 16-18, donde ya el sacerdote ya lo expía, lo purifica a este altar. Cerramos el paréntesis. Bien, entonces, cada vez que hablamos del incienso, está relacionado con la oración. Apocalipsis dice que el incienso representa directamente a las oraciones, pero nosotros vamos a un poquito más, porque la luz va en aumento. El salmista decía que comparaba el incienso, el humo del incienso, con la oración. Apocalipsis dice que son las oraciones de los santos. Nosotros tenemos que representa a algo más específico, y eso es lo que vamos a ver en el profeta, en Elena de White. Bien, en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13, nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en esa vida de oración. Lo que representa este altar, que representa las oraciones, representa la vida de Cristo. Cristo fue una vida de dependencia de la palabra de Dios, predicación del Evangelio, luz del mundo,
y una vida de oración. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En los momentos más importantes de la vida de Cristo fueron las decisiones que tomó, pero previamente él pasó la noche orando. Es decir, que Cristo Jesús utilizó esa bendición que es la oración, que es lo que nos acerca más a Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y la oración nos acerca totalmente a Dios. Cuando más cerca de Dios estamos, porque estamos en contacto con Él. Y Cristo pasó en sus momentos más importantes y más en la crisis que vivió nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos que Él salió con éxito por medio de la oración, de la fe de la oración. Entonces, esto es lo que pasó cuando Él tuvo que elegir la esposa. Le encomendó esa misión a su padre, y el padre tomó la decisión y le eligió la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Eligió a esos 12 apóstoles que iban a llevar el evangelio a todo el mundo. Y esos 12 discípulos representaban a la esposa de Cristo, a la iglesia. Bien, la vida de Cristo fue una vida de oración. Nuestro Señor, en cada aspecto de su vida, en cada momento de su vida, Él oraba. Lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó a Lázaro. Y su oración fue una enseñanza. ¿Por qué? Dijo, cuando Él lloró y todos lloraban, dijo, Padre, te agradezco porque me has escuchado. Es decir, la fe hace comprender que Dios escucha la oración. Entonces Él ya estaba agradeciendo. Señor, te doy gracias porque ya sé que me has escuchado. Y no te lo digo por mí, sino por los que no creen, porque había tanta incredulidad. Y luego lo resucitó a Lázaro. Nuestro Señor Jesucristo también hizo la oración intercesora, esa que está ahí en San Juan capítulo 17, que en esa oración nos incluye a nosotros. Dice, yo no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No te ruego por estos que me diste, sino por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Es decir, ¿quiénes son? Esos somos nosotros. Esa oración nos alcanzó hasta nuestros días a nosotros, a los que iban a creer. Luego nosotros tenemos en el Getsemaní a un Cristo orando en agonía, en un sufrimiento extremo, orando, pidiéndole a Dios que pase de él esa copa, pero que no se haga la voluntad de él, sino la voluntad del Padre. Y como todo ser humano tiene su voluntad, una cosa es la voluntad de Cristo hombre y otra cosa es la voluntad de Dios. Y él logró vencer y logró cumplir, obedecer con la voluntad de Dios mediante la oración. Y esa oración nos alcanzó también en una gran bendición para nuestras vidas. Luego lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo utilizando de la oración en la cruz del Calvario, ya pagando la sentencia de muerte que nosotros teníamos que haber sufrido. Y el Señor Jesucristo, cuando los soldados romanos y los judíos blasfemaban y lo crucificaban, el Señor elevó una oración, una última oración, y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El pecado es no saber qué es lo que hacemos. El pecado es una ignorancia.
Y el Señor Jesucristo oró por nosotros y esa oración también nos alcanzó y bendijo esa oración, fue escuchada por Dios y nosotros gracias a esa oración es que hoy en día estamos acá predicando y llevando el Evangelio a los que no conocen. Vamos a compartir citas, 3 citas tenemos en este estudio, ya vamos llegando al final. Dice, Jesús oraba como preparación para tareas especiales. Jesús, cuando se preparaba para una gran prueba o para algún trabajo importante, se retiraba a la soledad de los montes y pasaba la noche orando a su Padre. Una noche de oración precedió a la ordenación de los 12 apóstoles, el texto que acabamos de citar, al Sermón del Monte, a la Transfiguración y a la agonía del pretorio y de la cruz, así como la gloria de la resurrección. Nosotros también debemos destinar momentos especiales para meditar, orar y recibir refrigerio espiritual. No reconocemos debidamente el valor y el poder y la eficacia de la oración. Si nosotros tan solo copiáramos ese modelo de nuestro Señor, que hizo una vida de oración y venció como nunca nadie antes había vencido, pues entonces nuestra vida sería totalmente distinta, ¿sí? Vamos a pasar a otra cita. Dice, cada oración sincera es oída. Hasta entonces los discípulos no conocían los recursos y el poder ilimitado del Salvador. Él les dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Explicó que el secreto de su éxito consistiría en pedir fuerza y gracia en su nombre. Estaría delante del Padre para pedir por ellos. La oración del humilde suplicante es presentada por él como su propio deseo en favor de aquella alma. Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra, y él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante, con el incienso de su propia perfección. Cada oración es escuchada por Dios solamente gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él toma nuestra oración y la presenta como si fuera de Él al Padre. Entonces el Padre responde esa oración por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente nos dice, en el servicio del sacerdocio judío, continuamente se nos recuerda el sacrificio y la intercesión de Cristo. Todos los que hoy acuden a Cristo deben recordar que los méritos de Él son el incienso que se mezcla con las oraciones de los que se arrepienten de sus pecados y reciben perdón, misericordia y gracia. Ahora nosotros tenemos del profeta que nos especifica que el incienso representa a la perfección de Cristo, representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es el aroma grato a Dios, porque fue un cordero sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Entonces, gracias a Cristo es que nosotros tenemos acceso al Padre. Sus méritos son el incienso que se mezcla con nuestras oraciones. Nuestra necesidad de la intercesión de Cristo es constante, día tras día, mañana y tarde. El corazón humilde necesita elevar oraciones para recibir respuesta de gracia, paz y gozo. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces acá nosotros podemos ver específicamente que nos dice que
el incienso se mezcla con las oraciones de los que se arrepienten, que son los méritos de Cristo. Gracias a nuestro Salvador, nuestras oraciones son escuchadas. Gracias al sacrificio, gracias a los méritos de nuestro Cristo, es que se nos escucha la oración, nuestra oración. Queridos amigos, hemos llegado al final de este importante estudio. Y el objetivo es que nosotros entendamos el secreto del éxito de la vida de Cristo. Siguió la voluntad del Padre, se bautizó, dio su vida en sacrificio nuestro, vivió una vida de dependencia de la palabra de Dios, vivió una vida de predicación y también vivió una vida de oración. El éxito de nuestro Señor Jesucristo fue por medio de la oración, de la fe en Dios y de la oración. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos alcanzar y tener éxito, obviamente en todo lo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, si hacemos esa vida de oración como la hizo Cristo. Eso es lo que representaba el altar del incienso. Amigos, para finalizar vamos a pedir a nuestro Padre que nos dé esa voluntad, esa fuerza de estar más en comunión con Él, de orar como oraba nuestro Señor Jesucristo, para que al fin alcancemos la meta que Él nos dejó. Oremos. Eterno Padre, Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos poder transmitir, poder compartir el conocimiento de tu palabra. Saber, Señor, que ese altar del incienso representa a tu vida de oración. Saber que ese incienso aromático, aroma fragante, representan a tus méritos perfectos, que son presentados en lugar nuestro, y Dios los acepta, Señor, en ti. Padre Santo, te rogamos por nuestras amistades y por nuestros hermanos, que estos temas sean de bendición para sus vidas, que lo acepten, Señor, y que permitan que tú obres en su vida. Padre Santo, te rogamos que nos acompañes hasta nuestro próximo estudio el día viernes a las 22 horas. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de otra entrega del Santuario Una Verdad Actual. Les invito nuevamente para el próximo viernes poder compartir otra comprensión más de el Santuario Una Verdad Actual. Que Dios les bendiga y tengan muy buenas noches.